Bien, un saludo para todos los estudiantes que se conectan en este momento. Les doy la bienvenida a estas IPAs que corresponde a la tarea número 2 del curso de competencias comunicativas. Recuerden que mi nombre es Carolina Parra y yo soy la directora a cargo de este curso. ¿Me podrían confirmar si me escuchan adecuadamente y si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, sí, sería. Sí, directora. Vale, muchas gracias. Bueno, como les decía, esta, esta sesión forma parte de la tarea número 2 que se denomina texto descriptivo narrativo. Y vamos a abordar entonces ese tipo de texto, lo vamos a abordar hoy. También vamos a abordar el texto narrativo, específicamente el mito. Vamos también a abordar el tema del podcast. Vamos a ver cuáles son las actividades de la guía. Número 2, cuáles son los criterios de evaluación. Y ya saben ustedes que la rúbrica de evaluación acá la constituye un cuestionario que ya vamos a ver más adelante. Que es súper importante y que siempre les hago énfasis, sobre todo en estos cursos autodirigidos. Si es la modalidad de virtual, pues es un trabajo autónomo, independiente, pues en el curso autodirigido aún más, ¿no? Porque pues yo básicamente los acompaño en estas sesiones que forman parte de la apertura de cada una de las fases, donde explico los temas, pero ustedes recuerden que ustedes deben hacer la actividad que se formula en la guía y luego presentar el cuestionario. Y esa es la nota que ustedes obtienen en el curso. Entonces recuerden que esta guía se abrió el 17 de febrero, esta fase, perdón, y cierra el 15 de marzo. Entonces tengan en cuenta, organicen sus tiempos para que puedan revisar la guía, puedan revisar el material bibliográfico, que es primordial, ya más adelante lo vamos a ver, porque a partir de ese contenido se plantean las preguntas de el cuestionario. Bueno, entonces yo les voy a proyectar a continuación, voy a salir un momento, voy a dejar de compartir pantalla. Hay alguien que tiene la mano levantada, es que yo no puedo ver cuando comparto pantalla. Laura, cuéntame porque voy a empezar a proyectar un video. Dime qué pregunta tienes. Buenas tardes, doctora. Sí, lo que pasa es que yo quería preguntarle que yo busqué el CIPAS, pues por el buscador de los CIPAS, pero no lo encontré sino hasta que lo vi en mi correo. Entonces, yo quería preguntarle allí aquí no se califica la asistencia en participación al CIPAS. No, señora, como este es un Ah, bueno. curso autodirigido, ya les voy a mostrar algo. Esa es una buena pregunta porque, claro, ustedes vienen acostumbrados de unos IPAs que estaban organizados eh, en plataforma, ¿no? Y que esos IPAs además a ustedes les daban un puntaje. ¿Sí? Si ustedes participaban, había una suma de puntos. Para los cursos autodirigidos no se maneja de esa forma. Y resulta que la web conferencia, que es la que estamos dando hoy, se llama CIPAS. Si ustedes ingresaron, voy a compartirles pantalla acá. Esto lo había explicado en la primera sesión, pero pues me imagino que hay estudiantes que de pronto no ingresaron a esa primera sesión. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Entonces, fíjense, cuando ingresamos acá al curso, donde, claro, este curso pues tiene la nueva plataforma, entonces la información está dispuesta de otra manera. Donde dice tipo de acompañamiento, dice acompañamiento CIPAS, ¿sí? Acá yo he puesto el enlace de grabación, la fecha, el tema, toda la información de la primera sesión que tuvimos y de la segunda también lo van a encontrar acá. Ya mañana yo pongo el enlace de grabación y ustedes lo pueden consultar. Entonces, por eso yo les digo que se llaman CIPAS, porque pues estas son las web conferencias que hacemos nosotros, pero acá se denominan CIPAS. Por otro lado, no sé si ustedes revisaron, yo a sus correos hoy les envié un correo que dice fechas CIPAS curso competencias comunicativas 90.003 autodirigido. Sí, y que estos son los CIPAS, perdón, las CIPAS que se hacían habitualmente, que me están preguntando si tiene nota, por zona.
que ustedes se inscribían. Como nosotros no queremos abandonarlos como docentes, porque pues en el curso autodirigido ustedes no, no tienen el mismo acompañamiento docente, desde la red de competencias comunicativas creamos las IPAs para que ustedes puedan ingresar desde sus zonas. Entonces yo en el correo envié todas las zonas, se van a realizar el 28, es decir, este viernes a las 6 de la tarde. Sí, busquen su zona, a cuál zona pertenecen e ingresen al enlace que aparece allí. Bueno, esta información yo se la sigo enviando porque recuerden que hay también otros talleres de lectura y escritura y otras actividades. Yo se las voy enviando a sus correos, ¿sí? Pero entonces no se vayan a confundir porque estas cipas que yo les envío al correo son de otros temas y las que vamos a hablar hoy sí tienen que ver con las temáticas de la guía del cuestionario que tienen que elaborar. Bueno, entonces no sé si ahí ya quedaron claras las dudas. Si hay otra pregunta, por favor activar el micrófono porque como estoy compartiendo pantalla, no puedo, no puedo ver quién tiene la mano levantada. Claudia, cuéntame para que podamos empezar la actividad. ¿Qué pregunta tienes? ¿No? Claudia Fernanda, ¿no? Bueno, entonces voy a empezar la actividad. Claudia, no sé si quieres hacer la pregunta que tienes la mano levantada. ¿Sería alguna pregunta sobre el CIPA? ¿Me confirmas, por favor? No, bueno, entonces como veo que no, voy a compartir pantalla. Vamos a ver un video y después vamos a hacer un Kahoot. Entonces recuerden que para hacer el Kahoot deben tener su celular a la mano. Entonces primero voy a incluir acá el sonido para poder compartirles el video. ¿Cuál es la idea? Como nosotros vamos a abordar el texto descriptivo narrativo, quiero que empiecen a ver cuáles son esas características propias de los textos narrativos. Vamos a ver el mito de la diosa Bachué, que es un mito característico de la región andina. Es un mito que nos habla de cómo surge la humanidad en la cultura muisca. Entonces tengan en cuenta la información que nos dan acá para poder resolver luego el Kahoot. Principio. En el principio, el dios Chiminigawa creó a los cuervos para iluminar todo lo que existía, la entidad llamada Baqué. En ella, Chiminigawa, como un rayo en forma de serpiente, descendió del sol a la tierra para dar origen a los padres de la humanidad. Bachué y su joven acompañante, hijos de la sagrada laguna de Iguaque y el sol, por ser los primeros habitantes de la tierra, debieron aprender a vivir de esta. ¿Qué haces, Bachué? Busco refugio. Con el tiempo aprendieron a trabajar las piedras. Manipular el fuego. Recolectar
alcanzar sus alimentos. Habilidades que transmitieron a sus hijos, los muiscas. Una vez enseñaron sus conocimientos, ellos partieron para continuar poblando y educando a sus hijos muiscas. Satisfechos por el progreso de sus hijos y tras haber recorrido y poblado el mundo, Pachue y su acompañante retornaron a su lugar de origen, la sagrada laguna de Iguaque, desde donde se despidieron del mundo, al que dejaron como legado la cultura muisca. Bueno, entonces ya tienen ustedes una idea de lo que es la leyenda de Bachué, cuáles son los personajes que nos mencionan en la leyenda, qué es lo que pasa con ellos. Sí, ya tenemos una información acá importante. Entonces vamos a hacer un juego como una forma de activación de conocimientos previos. Como les indico, deben tener su celular a la mano porque yo les voy a compartir un pin en pantalla. Perdón, permítanme un segundo que no me deja abrir la página. Ya. Entonces les va a aparecer un número que es el pin que ustedes deben incluir para ingresar al juego. Ya está cargando. Recuerden buscar en el celular Kahoot con K y con doble O, así como aparece acá. En el costado izquierdo está Kahoot. Y ahí les solicitan el PIN, que es este que aparece acá, y luego ponen sus nombres, pues para que yo los vaya identificando acá en el juego. Las preguntas van a estar relacionadas básicamente con la información que nos dan en la leyenda, ¿sí? No quiero mencionar ciertos elementos, sino para saber, pues, de qué manera ustedes lo comprendieron. Y abordamos este mito porque los mitos forman parte de los textos narrativos, ¿sí? Y ese es uno de los temas que se aborda en la guía de aprendizaje 2. Bien, entonces ya tenemos a 4 participantes. Listo, ya ingresaron. Bueno, voy a empezar, entonces viene la pregunta y ustedes tienen un tiempo para resolver. Recuerden que en el celular les aparece una figura con un color, no les aparece la respuesta aparece proyectada en la pantalla. Entonces ustedes en su celular deben dar clic a la respuesta. ¿Qué se tiene en cuenta? El tiempo. Si se demoran menos, pues pueden subir de puesto y pues que sea correcta, ¿no? Paola, cuéntame qué pregunta tienes. Profe, qué pena, es que fui a ingresar y dice que el límite de jugadores Ay, ya se sí, excede. No, sí, tutora, a mí sí, tampoco me siempre deja me ingresar. pasa. Sí, tampoco me dejó ingresar. Yo también iba a ingresar y no me deja. Sí, pues es que hay una restricción, como pues Sí, sí, este señora, no no, me deja no ingresar forma, más. sí, como no tenemos grupo en Teams, porque pues cuando me ocurre esto, entonces los estudiantes que no logran ingresar envían sus respuestas por Teams, pero no tenemos grupo asignado, pues, porque este es un curso autodirigido. Estaba pensando de qué manera lo pueden hacer, porque el chat tampoco está habilitado. Tengo una restricción en el chat y no está habilitado.
Bueno, pues lo que podemos hacer es que ustedes pues anoten o tengan en presente cuál es la respuesta correcta y pues comparan cuando al final ya yo dé la respuesta, ¿sí? Claro que me gustaría que todos estuvieran jugando integrados, pero pues el acceso se limita. Entonces la idea es que se lleven pues los conocimientos básicos del análisis que vamos a hacer de este mito. Bueno, vamos a empezar. Primera pregunta. El mito de Bachué habla sobre el origen de los lagos y las montañas, el origen de la mujer, el origen del universo, el origen de la humanidad. Bien, entonces tenemos 7 respuestas que son correctas, que es la verde, el origen de la humanidad. Em, no es el origen de la mujer, porque si es Bachué, quien surge de la laguna de Iguaque y sale con un niño, ese niño crece y procrean, y por eso surge la cultura muisca, pero no nos está hablando del origen específico de la mujer, tampoco del origen de los lagos y las montañas. Sí hay mitos que hablan de esos orígenes, ¿no? Que hablan o del origen de un fenómeno natural, pero en este caso no nos está hablando de eso, ni del origen del universo, porque en el origen del universo, por ejemplo, en el Génesis nos dicen, bueno, cuánto tiempo se demoró Dios en crear el cielo, la tierra, el agua, cómo lo creó, ¿sí? Aquí no nos están hablando de eso. Entonces, es el origen de la humanidad. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué les enseñó Achue a sus hijos? A valorar la vida, a sembrar, a tejer, cultivar, a amasar el barro y trabajar los metales, o el arte de la oratoria. Tenemos que la respuesta correcta es la roja. Les enseñó a valorar la vida. Fíjense que la mayoría de ustedes eligió a tejer, cultivar, amasar el barro y trabajar los metales. Eso está más relacionado con un personaje de la cultura de los muiscas que se llama Bochica. Bochica fue una especie de predicador que les enseñó más a tejer, a cultivar y a hacer esto. Pero bueno, hay otra respuesta que dice que a sembrar y otros el arte de la oratoria. Bueno, el arte de la oratoria en ningún momento se menciona, pero sí en el video había una escena específica donde Bachoé les enseña es a valorar la vida, ¿sí? Eso fue lo que el legado que ella les dejó a sus hijos. ¿Por qué volvió Bachoé convertida en serpiente? Para decirle a su pueblo que seguía acompañándolos, para alejarse de su pueblo, para advertir a los seres humanos que los observaban o para comenzar a poblar de serpientes la tierra. Bien, acá todos dieron la respuesta correcta. Entonces, para comenzar a poblar la tierra de serpientes, pues está descartada, ¿cierto? Porque ellos al final sí se convierten en serpientes, pero esa no es la razón. Para advertir a los seres humanos que los estaba observando, o sea, que los estaba vigilando, no, ¿cierto? No fue el propósito de Bachué. O para alejarse de su pueblo, tampoco. Hay una transformación porque los mitos pues tienen esa característica, pero ese no es el propósito, alejarse de su pueblo, no. Ella vuelve convertida, transformada, para decirle a su pueblo que lo siga acompañando de otra manera, ¿no? Entonces es un estado también relacionado con las creencias, ¿sí? Como ese estado de la muerte, de cómo se puede ir al más allá, pues transformado en otra entidad, en este caso, eh, en una serpiente. ¿De qué región del país es el mito que acabas de escuchar?
¿Del Amazonas, de la región andina, de la costa o de los llanos? Bueno, Profesor, mm, este es un mito de la región andina. Fíjense que la mayoría de los mitos o las leyendas siempre se relacionan con la región amazónica, ¿sí? No sé por qué si de pronto tenemos el referente como si solo esa zona del país tuviera herencia de tradición oral. No, todo el país y la mayoría del legado que nosotros conocemos de mitos y leyendas vienen de la tradición oral. Pero este de la cultura muisca y específicamente de Bachué es de la región andina. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué el mito de Bachué relaciona la influencia de lo femenino en la cultura muisca? Porque aparecen mujeres, porque lo femenino es mayor que lo masculino, porque en la sucesión de los muiscas existía el matriarcado o porque la madre tierra es mujer. Bueno, fíjese que acá era muy fácil descartarlo porque las tres incorrectas no eran viables. ¿Porque aparecen mujeres? No, o sea, yo no puedo decir que hay una influencia de lo femenino solo porque aparezcan mujeres, ¿cierto? Porque lo femenino es mayor que lo masculino. No, eso no es una razón argumentada. ¿O porque la madre tierra es mujer? No, esto es una frase pues que es falsa, ¿no? Porque la madre tierra puede ser representada como una mujer, pero no nos están diciendo esto en el mito. Así que la respuesta correcta es que definitivamente la cultura muisca pues había matriarcado, ¿cierto? Y eso quiere decir que los hijos heredan el apellido de la mamá y la mamá, la mamá es la que tiene el poder y la decisión política y bueno, y todo el tema de autoridad dentro de la comunidad. Siguiente pregunta. ¿Consideras el mito de Bachué una historia fácil de interpretar? Verdadero. Bien, pues esto es muy subjetivo porque para muchos estudiantes los mitos y las leyendas pueden ser complejas, ¿no? Porque son muy simbólicas, además son relatos muy antiguos que posiblemente pues no son fácil para nosotros interpretarlos, pero yo también considero que es una leyenda, perdón, un mito que puede ser fácil de interpretar. Entonces vamos ya con el resultado. Tenemos en el tercer lugar a Marcela, en el segundo lugar tenemos a Claudia y en el primer lugar está Carolina. Bueno, yo voy a tomar un pantallazo, pero ay, ya recuerdo que acá no tengo opción de enviárselos a su grupo de... Ah, no tengo opción. Bueno, sin embargo lo voy a enviar, lo voy a tomar. Bien, entonces este ejercicio, pues por un lado, buscaba la activación de conocimientos previos, como les dije inicialmente, y también, pues que podamos hacer un ejercicio muy breve de comprensión lectora. Entonces voy a volver a la presentación. Recuerden que yo les voy a dar un espacio para hacer preguntas, entonces tengan ahí sus preguntas bajo el tintero para que yo las pueda resolver al terminar la sesión. Bueno, entonces volviendo a la presentación, ya voy a empezar a hacer énfasis y hablar específicamente del texto descriptivo. Entonces, para hablar de este tipo de texto, es importante saber qué es una descripción, ¿cierto? Entonces, me gusta esta definición que dice que describir es pintar la realidad usando palabras, ¿sí? Me gusta mucho cómo usan este verbo de cómo empiezo yo a describir algo. Pues lo pinto con palabras. Me parece que es muy simbólico, muy metafórico. Y cómo yo empiezo
a pintar esa realidad con palabras usando adjetivos, ¿sí? Esta categoría gramatical de los adjetivos son esas palabras que nos ayudan a decir las cualidades de las cosas o de los seres. Entonces, si es bonito, si es feo, si es valiente, si es cobarde, si es grande, si es pequeño, si fue el primero, si fue el segundo. Esos son los adjetivos. Entonces, fíjense este complemento, ¿no? ¿Cómo pinto la realidad con palabras usando adjetivos? Y pues quise proyectar esta pintura que se llama La Lechera, porque acá el autor quería destacar el tema de la luz, de cómo entra la luz por la ventana y cómo toca ciertos elementos, porque de alguna manera, pues lo relacionamos con la manera de escribir. Entonces, teniendo en cuenta eso, el texto descriptivo nos puede recordar a una pintura o a una fotografía porque de alguna forma reproduce la realidad. Entonces, fíjense esta pintura que si la vemos, aparentemente sabemos que es una pintura, ¿cierto? Pero parece como si ese barco se fuera a caer, como si el agua realmente fuera a mojar. Entonces, la descripción tiene esa característica y por eso hay unos tipos y unas clases específicos de descripción. Vamos a ver cuáles son para que ustedes los tengan presentes. El primero se llama prosopografía y quiere decir que hay una descripción solo física de un personaje. Acá en el ejemplo nos dicen, Otley tenía el pelo corto y erizado, rojo como zanahoria y las orejas gachas de soplillo. Era delgado y alto con la piel llena de pecas. Pero estas no eran los graciosos puntillos que con frecuencia caen también en las narices respingonas de las chicas. Otley tenía todo el cuerpo blanco y marrón como un perro fox terrier, como si se hubiese puesto cerca de un pintor que le pulverizase de marrón en una pared blanca. Entonces, fíjense esta descripción que están haciendo de Otley, entonces ya sabemos cómo es el pelo, ya sabemos cómo son las orejas, ya sabemos pues que tiene pecas y cómo son esas pecas, ¿sí? Todo esto lo están haciendo pues a través de la descripción de palabras y fíjense que nos encontramos con adjetivos, ¿no? Corto, erizado, alto, respingona, blanco, eh, ya, esas. Graciosos también es un adjetivo. Entonces tengan en cuenta esto. Cuando vamos a hacer una prosopografía, solo describimos el físico de un personaje. Pero ya cuando queremos hablar del carácter del personaje, lo hacemos a través de la etopeya, ¿sí? La etopeya nos habla del carácter y de los sentimientos. Acá en el ejemplo dice, todo por esa mocosa de enfermera, no hay más que mirarla para darse cuenta de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado. Una chiquilina de porquería que se cree que es la directora de la clínica, ¿sí? Yo leo esta descripción y digo, no, ese personaje es terrible, esa enfermera, no, pues aires de vampiresa, ¿sí? Eso hace la etopeya, me habla del carácter de un personaje. Y por otro lado tenemos el retrato y el autorretrato. El retrato quiere decir que se unifican las dos, lo físico y el carácter, o sea, la prosopografía y la etopeya. Esto sí es muy típico, ¿no? Cuando leemos una novela o un cuento nos encontramos mucho con la descripción de un personaje que unifica las dos. Y en el caso del autorretrato es cuando se hace a sí mismo, ¿sí? No se habla de otra persona, sino que hay una descripción de sí mismo. Vamos a ver este ejemplo del autorretrato que dice, no me gusta ni mi cara ni mi nombre. Bueno, las dos cosas han acabado siendo la misma. Es como si me encontrara feliz dentro de este nombre, pero sospechara que la vida me arrojó a él, me hizo a él y ya no hay otro que pueda definirme como soy. Y ya no hay escapatoria. Digo Rosario y estoy viendo la imagen que cada noche se refleja en el espejo. La nariz grande, los ojos también grandes pero tristes, la boca bien dibujada pero demasiado fina. Digo Rosario y ahí está toda mi historia contenida, porque la cara no me ha cambiado desde que era pequeña, desde que era niña, con nombre de adulta y con un gesto grave. Entonces fíjense que acá Rosario
sabemos que está hablando de ella misma, ¿no? Y está hablando de su carácter, ¿sí? O sea, como que no hay escapatoria de dejar ser ella misma, y también está hablando de su físico, ¿no? Cómo es su nariz, cómo son sus ojos, cómo es su boca, cómo es su aspecto en general, porque se mira al espejo y se ve como cuando era pequeña. Entonces, eso características del autorretrato. Nos habla del físico, nos habla del carácter y además está hablando de sí mismo. También encontramos una descripción que está relacionado con lo caricaturesco. Entonces, fíjense que en la caricatura se busca deformar o exagerar ciertos rasgos de un personaje, sean los rasgos físicos o sean los rasgos del carácter. Entonces, por eso en las caricaturas nos encontramos, por ejemplo, que la cabeza es muy grande o en este caso la nariz, las orejas, las cejas, ¿sí? El cuerpo es más pequeño. Eso ocurre también en la escritura. Ah, bueno, estas son otras caricaturas, por ejemplo, la de Darwin, que está relacionado pues con el origen de las especies y todas las investigaciones que hizo sobre el origen del hombre y su relación con el mono. Y acá la de Don Ramón, que es un personaje muy conocido del Chavo, sobre todo con ese aspecto de la ira que le provocaba ciertos comportamientos del Chavo. Entonces fíjense que acá igual se están exagerando ciertos atributos del personaje. Y ya uno de los ejemplos dice así: mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por tanto, es un mueble cómodo. Su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa, es decir, que es bueno. Las manos se confundirían con los pies si no fuera por los zapatos y porque anda casualmente sobre los últimos. A imitación de la mayor parte de los hombres, tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza como los floreros en una consola, de adorno, o como los balcones figurados, por donde no entra ni sale nada. También tiene dos ojos en la cara. Él cree ver con ellos. Qué asco se lleva. Bueno, esto es toda una caricatura de un personaje acá, de un criado, ¿no? Que lo está comparando entonces con un mueble, ¿no? Las orejas pues le sirven es de adorno. Sí, es toda una exageración. Entonces, este es un ejemplo de cómo sería el estilo de caricatura en la descripción. Y por último tenemos la topografía. Quisiera que alguien me contara si identifica esta pintura, qué lugar identifican ustedes. Si alguien lo sabe, pueden activar su micrófono porque yo no puedo verlo. Y nos cuenta, ¿qué lugar es Mm, este? ¿Sí? ¿Quién quería hablar? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie ha La visto Torre de nunca más? Babel, Sí, sí, la señor. Torre de No, no, Babel. no puedo ver el nombre. Así es. ¿Y qué pasó en la Torre de Babel? ¿Lo recuerda? ¿No? Ellos quisieron construir una torre al llegar al cielo para poder tocar a Dios, pero cuando llegaron a cierto punto, todos cambiaron las lenguas, o sea, ya hablan lenguas diferentes. Ujú, así es. O sea que es un pasaje bíblico. Gracias. Gracias que no puedo ver el nombre del estudiante que está participando, pero muchas gracias. Así es, ¿no? Ellos deciden, quieren llegar al cielo, pues a esa entidad donde creemos que está Dios. Y de alguna manera pareciera que fuera un castigo, ¿no? Porque entonces Dios decide crear las lenguas, las diferentes lenguas, y por eso pues los hombres ya no terminan comprendiéndose del todo, ¿no? Es un mito curioso, ¿no? Porque es como si fuera un castigo, pero pues expresarnos termina siendo uno de los medios pues que nos hace humanos. Y lo pongo, por ejemplo, como ejemplo de este recurso de la topografía, porque pues topos quiere decir lugar en griego y grafos, escritura. Entonces es la descripción de un lugar, ¿sí? Que puede ser un paisaje, puede ser una ciudad, puede ser rural, puede ser urbano. Pero la topografía tiene esa característica
de describir lugares. En la novela nos encontramos mucho con esos pasajes topográficos, ¿no? Cuando el autor, por ejemplo, en Drácula, nos empieza a describir cómo es el recorrido que tiene el personaje para llegar a Transilvania, ¿no? Nos habla hasta de los árboles que se encuentran en el camino, cómo es la carretera, cómo es el clima, ¿sí? Todo esto tiene que ver con la topografía. Bueno, y por último, quiero resumirles en este esquema las características más importantes del texto narrativo. Tengo una pregunta antes de comenzar a explicarles y es, eh, ¿cómo está escrito un texto narrativo? Que es diferente a cómo se escribe la poesía. La poesía tiene una forma de escritura y el texto narrativo tiene otra. Quisiera que si alguien lo sabe me dijera, profe, el texto narrativo se escribe así y la poesía se escribe de esta manera. ¿Qué pueden decirme? Profe, de pronto el narrativo corresponde a, o sea, narrar acontecimientos, lugares, no tiene como decir, como la poesía que debe tener rimas, concordancias, todo eso. Está cercana, pero ¿cómo se escribe entonces a partir de lo que me dices? ¿Cómo se escribe un poema? Cuando tú lees un poema, ¿cómo ves la estructura? ¿Cómo Lírico. está escrito? ¿Qué dijeron? Lírico, de Sí, o sea, es forma, lírico, sí. O sea, la poesía se le llama la lírica, ¿no? y Por la lira. versos. ¿Está escrito en versos? Sí, muy bien, sí, señoras. Y entonces está en verso. Cuando yo leo un Estrofas. poema, está en verso y los versos forman estrofas. Y eso después forman otras estructuras, los sonetos, los madrigales. Muy bien. ¿Y cómo está escrito el texto narrativo entonces? Si Párrafos la, normales. Ujú, Párrafos. cómo llamamos a eso? ¿Cómo se llama? Por ahí están cerquita. El verso en la poesía y en lo Estructura. narrativo. No, la estructura ya la vamos a ver. ¿Se escriben en prosa? Prosa. Perfecto. Sí, señora. Así es. Cuando ustedes tengan, a veces uno no logra, ¿cómo voy a saber que este texto es de tal tipología, cierto? Acuérdense, la música, la poesía, la epopeya también está escrita en versos. O sea que tiene lo que alguien mencionó, rima, métrica, es diferente. Y el texto narrativo está escrito en prosa. ¿Cuáles son los tipos de texto narrativo? ¿Quién me cuenta? ¿Cuáles son? Hay uno que todos hemos leído, porque desde el colegio siempre nos mandaban a leer ese tipo de texto. Entonces, Argumentativo. no, Los cuentos. Las leyendas, las fábulas, los cuentos y creo que falta Los las mitos. exacto. Bien, ya de pronto viene ahora la información acá. Los Sí, mitos, importante. leyendas. Ajá. Entonces, importante. Lo que está escrito en prosa del texto narrativo son los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas, las fábulas, ¿cierto? Eso está escrito en prosa. No es argumentativo porque acuérdense que ese es otro tipo de texto, ¿sí? Todavía no lo van a ver en esta fase y es diferente ese texto. Entonces voy a explicarles cómo es la estructura. La estructura básica que ustedes conocen de un texto narrativo es que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Sí? Eso desde primaria lo vimos, ¿no? El inicio, donde nos introducen el tiempo, el lugar y el suceso o el personaje. En el desarrollo ocurre el conflicto, el problema al que se enfrenta el personaje y se desarrolla toda la historia. Y al final, que es el desenlace, hay una solución del conflicto, hay una transformación del personaje y se termina, ¿cierto? Pero eso ha cambiado. Ahora, por ejemplo, hay una estructura que se llama in media res, ¿sí? Que empieza o por la mitad de la historia o al final de la historia. Las novelas son muy típicas, permítanme, no.
Pensé que tenía un ejemplo acá de 100 años de soledad, cómo empieza esa historia, que empieza contándonos que el coronel Aureliano Buendía lo van a fusilar, ¿sí? Ese suceso no se desarrolla al comienzo de la historia, eso está casi en la mitad de la historia, pero empiezan desde ahí a contarnos. A eso lo llaman in media res. Eso también lo usan ahora mucho en las películas y como en los guiones cinematográficos. Entonces, ténganlo en cuenta porque no es solo esta estructura de inicio, no hay desenlace. Bueno, ¿qué pasa con el texto narrativo? Que ya lo dijeron. El texto narrativo narra, cuenta, ¿sí? Es un relato que se desarrolla, em, pero tiene una característica particular, ¿sí? Que puede estar en el plano de la ficción, ¿sí? Ustedes leen un cuento, ustedes leen una novela, ahora que escuchamos el mito de Bachué, sabemos que eso está en el plano de la ficción, ¿cierto? Que esos personajes no existen. Pueda que se tomen rasgos de la cultura, costumbres, creencias, hasta personajes que existen en las leyendas, ¿no? Que la pata sola, que alguien vio a la madre monte, que sí, todo eso forma parte del imaginario colectivo. Entonces sabemos que este tipo de narración está en el plano de la ficción, ¿sí? Eso es en lo literario, porque pues también tenemos por un lado lo periodístico que también se cuenta, ¿cierto? Una noticia que nos hacen una noticia, nos cuentan la noticia, pero esa noticia es realidad o es ficción. ¿Ustedes qué opinan? Realidad. Ficticio. Es una noticia. No, hay realidad pero agrandada. Demasiado. Me gusta mucho que lo digan y por eso hago la pregunta, porque se supone que eso no debería ser así, ¿cierto? Una noticia tiene que contar la realidad, ¿sí? Pero ahora, dependiendo del enfoque periodístico, pues hay cosas que, como mencionan, las exageran o nos transmiten noticias falsas, ¿cierto? Entonces, una noticia o un reportaje periodístico tiene que ser verídico, ¿cierto? Tiene que hablar de la realidad. Mientras que un cuento no. Un cuento, como les dije anteriormente, está en el otro plano. Pero no por eso la noticia no tiene ese carácter narrativo, ¿no? Nos está contando. Y también está la narración histórica, que ahí se incluye la crónica. No sé si ustedes hayan tenido oportunidad de leer crónica, sobre todo se habla de la crónica deportiva mucho en los periódicos, o anteriormente cuando habían periódicos editados. Pero en la crónica es esa narración que el autor vivenció. Yo, por ejemplo, voy a un evento, eh, no sé, una feria del libro, por ejemplo, y entonces quiero contar lo que pasó en la feria del libro, a qué autor escuché, qué libro vi que promocionaron, todo eso se llama crónica, ¿sí? Porque yo tuve una experiencia y la llevé a la escritura, o sea, estoy involucrada en ese texto, eso se denomina crónica. Entonces quería que tuvieran claras estas características del texto narrativo, porque pues ya vamos a ir a la plataforma para ver la guía de aprendizaje que corresponde a esta fase, que me parece muy importante. Ah, ya dejamos las preguntas ya ahora les doy el espacio de preguntas porque voy a ir a la plataforma, pero permítanme un segundo, por favor. Bien, entonces estamos acá en el momento intermedio, ¿sí? Yo me imagino que ustedes ya han revisado todo esto que les hablé de la sesión anterior. Sin embargo, hagamos acá una pasada rápida. En los primeros pasos, presentación, la agenda y acá en avisos, si ustedes han entrado, yo les he dejado cierta información. La bienvenida para que ustedes pues supieran quién va a estar a cargo de la dirección del curso. También les dejé una infografía de cómo actualizar su foto de perfil, porque veo, fíjense que la foto se aparece acá en el costado derecho superior, pero veo que hay muchos estudiantes que no la han actualizado. Entonces, acá está el paso a paso para que ustedes actualicen su foto de perfil. También el perfil lo pueden actualizar.
no solo la foto, sino también el perfil. Está la invitación de la primera sesión de CIPAS. Voy a adjuntarles acá también la grabación por si quieren verla y la invitación de la segunda sesión. También voy a dejar esta sesión acá adjunta. Pero sí les recomiendo que vayan viendo los avisos, que acá yo voy a poner toda la información. De hecho, de los CIPAS que les envía el correo, también los voy a poner acá. Yo no los hago, los hacen los docentes de las redes de competencias comunicativas 40.003, pero yo voy a solicitar la grabación para ponérselas ahí. Bueno, y acá en tipo de acompañamiento también ya saben que está esta información y que acá yo alojo la grabación de hoy para que la revise. Y entonces sí, ya nos vamos a nuestro momento, que es el momento intermedio. Acá viene la presentación del texto descriptivo, entonces les recomiendo que la revisen porque acá les hacen específico, bueno, cuánto dura la prueba, cómo es la prueba de opción múltiple con única respuesta. Acá fíjense que les mencionan cuáles son los temas que van a encontrar en cada uno de los recursos que aparecen en la guía y la forma de evaluación y ya, ¿sí? Esta información siempre me parece que es importante pues revisarla para que ustedes conozcan todas las características del curso. Luego vienen las referencias, el recurso educativo que es el OVA, la guía y el cuestionario. Vamos a saltarnos esto y vamos a ir derecho a la guía, pero ahora volvemos allá para que veamos el paso a paso de lo que ustedes deben consultar. Permítanme un segundo, acá ya está cargando. Vamos a ampliarla para que la puedan ver mejor. Entonces, bueno, la guía les dice cuándo se abre cuándo cierra la actividad. Fíjense que acá les hablan de los CIPAS, que es lo que les acabo de mencionar, y cuánto vale esta actividad. Vale 115 puntos. Entonces, fíjense que es un valor más alto que la fase 1. Entonces les dice, el tema es este, ¿no? Texto narrativo y descriptivo y sus funciones. Primero les dicen que es un texto narrativo, ¿no? Hay una descripción, pues que tiene que ver con los que yo les mencioné, ¿no? Aunque voy a profundizar un poco porque no les mencioné eso, que es muy importante en un texto narrativo. Siempre hay un tiempo y un espacio y unos personajes, siempre, ¿sí? Aunque no lo diga específicamente cuando uno lee una historia, cuando dice, por ejemplo, había una vez, eso ya es un descriptor de tiempo. Ese había alguna vez es que sucedió hace muchísimo tiempo, ¿sí? Siempre hay un espacio, es decir, un lugar. Y también el tiempo se puede referir, así fue en el pasado, en el futuro, en el presente, si es de día, si es de noche, si es en la mañana, si es en la tarde, ¿sí? Los personajes pueden ser que hay un personaje que es protagonista, que hay un personaje que es antagonista, o sea, que se opone al protagonista, o unos personajes secundarios. O hay unos personajes que también están relacionados, por ejemplo, con la fantasía. Entonces, si hay una hada madrina, si hay un duende, sí, si hay unos seres fantásticos, sí, son los tipos de personajes. Entonces, acá en el primer paso les dicen que revisen el sílabus del curso, que ustedes ya esta tarea la hicieron, y que empiecen a consultar los recursos de la fase. El primer recurso que aparece acá se llama El misterio de los cuentos infantiles, como recurso literario aplicado a los estudiantes de ciclo 1 y 2 del programa de alfabetización. Este artículo yo lo escribí, acá les dicen pues cuáles son los temas que se profundizan allí. Entonces, ustedes cómo buscan este contenido bibliográfico. Me devuelvo acá y voy a la fase 2, voy a referencias bibliográficas. Entonces, allí este es el primero que aparece.
Este es el enlace. Entonces ustedes lo abren, lo pueden descargar en PDF y hacen una lectura de este texto. ¿Qué les puedo decir? Muy importante de este texto, que habla de la experiencia estética a partir del texto narrativo. Resulta que cuando nosotros leemos cuentos o leyendas o fábulas, tenemos una experiencia estética, ¿sí? Y yo quise hacer ese estudio con estudiantes de ciclo 1 y 2 del programa de alfabetización, pues para ver qué era lo que pasaba a la hora de leer. Entonces eso lo hice a partir del antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y tomé unos marcos de referente teórico de la literatura. Sí, pero en definitiva, para quienes no han leído este artículo, yo hago énfasis en cómo a partir de la lectura de cuentos, en este caso con estudiantes de estos ciclos, pues hay un desarrollo emocional y cognitivo, ¿sí? Cómo la literatura puede afianzar este tipo de sensaciones o emociones que me produce al leer, pues algo triste, algo que me da alegría, algo que me apasiona, algo que me da nostalgia, ¿sí? Cómo eso fortalece el desarrollo emocional y cognitivo, ¿sí? Entonces ahí les dejo para que puedan acercarse a ese texto, pero ese es el primer texto que le solicitan en la guía. Ay, esta no es la guía, a ver, ¿de dónde dejé la guía? Estamos acá. Bien. El segundo recurso se llama Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión. Les pregunto, ¿alguien ha explorado este recurso? ¿Alguien ya ingresó? Yo voy a abrirlo acá, pero quisiera saber si alguien ya lo había visto. Parece que no. Bueno, pues esto es un recurso de la universidad. Acá hay un video explicativo que les dice, bueno, cuál es el propósito del recurso. Pero acá quiero mostrarles, a ver dónde se despliega. Acá, en recursos educativos es donde ustedes deben ingresar. Lo demás pues ya es muy específico y la idea es que ustedes fortalezcan como todas las habilidades comunicativas. Entonces acá les dan un recurso, perdón, un documento para que se puedan inscribir a estos cursos, pero la idea es que empiecen a hacer estas actividades gamificadas. Entonces ustedes ingresan y pueden elegir, ¿no? Entonces voy a elegir una. Veamos este razonamiento cuantitativo. ¿Sí? Ustedes escuchan el video. Ah, creo que no lo escuchan porque yo no he compartido sonido. El caso es que ustedes pueden ir y pueden ir revisando la información y luego van a la pregunta, que en este caso sería la información. ¿Sí? Como esto es cuantitativo, entonces fíjense que la pregunta que les están haciendo acá tiene que ver con porcentajes, con números, y acá tienen que dar una respuesta. Solo lo quería mostrar, pues para que ustedes tengan una idea de cuáles son los recursos que pueden encontrar, ¿no? Y por último, vuelvo a la guía. Perdón, estamos acá en la guía. Y por último tenemos un OBI, ¿sí? Este OBI es sobre el texto descriptivo narrativo. No, tenemos acá dos OBIs, perdón. Tenemos dos OBIs, uno sobre texto descriptivo y el otro cómo realizar un podcast narrativo. Y un OVA de coherencia, cohesión y otro de texto narrativo y descriptivo. Entonces voy a volver.
Perdón un segundo. Tuve que dejar de compartir pantalla porque algo pasó acá con la página. Bien, entonces vuelvo acá. Y fíjense, acá esto que yo les acabo de mencionar, de texto descriptivo, podcast, son estos recursos que aparecen acá. Voy a abrirlo porque no estaba abriendo ese recurso, sino otro tema. Entonces quiero acceder porque ya hicimos el cambio. Ajá, acá es el texto narrativo. Entonces igual les van a dar información sobre esta temática y de igual modo en el de coherencia y cohesión. ¿Sí? Entonces la idea es que yo les sugiero mucho que cuando ustedes vean o escuchen estos OIs y OVAs, lo que deben hacer es de coherencia y cohesión, por ejemplo, es un tema que va a aparecer en la prueba. ¿Sí? Entonces, acá les sugiero, vayan al contenido y hagan la lectura referente a la coherencia y la cohesión de la producción de textos. ¿Por qué? Porque estos son dos temas primordiales en la producción textual. O sea, que un texto sea coherente y que tenga cohesión. Coherente tiene que ver con que si yo escribo un párrafo, ese párrafo tiene que relacionarse con el siguiente párrafo y con el párrafo final. ¿Sí? Así que yo debo usar conectores que me ayuden a hilar esas ideas. Ya les doy la palabra que sé que alguien tiene una pregunta. Y la cohesión tiene que ver con la unidad del texto, ¿sí? Yo no puedo empezar a escribir sobre un tema, después hablar sobre otro y volver al tema con el que empecé inicialmente, sino que debo lograr una unidad temática alrededor de la construcción del texto. La coherencia también tiene que ver con los verbos que uso, que estén bien conjugados, que haya coherencia en números, si es singular o plural en las palabras que uso. Sí, todos esos elementos es importante que los lean porque tiene que ver con la información que les van a preguntar en el cuestionario. Bueno, acá hay un video, pero creo que no les compartí el sonido. Permítanme un segundo, voy a compartir sonido y ya les doy el espacio para que hagan las preguntas. Pero me interesa que escuchemos la información de este video para que ustedes, si tienen alguna pregunta de ese tema, me la puedan hacer. Entonces vamos a escuchar lo relacionado a la coherencia y cohesión textual. ¿Aún no sabes cómo redactar con coherencia y cohesión? Sigue los siguientes pasos. Coherencia. Primero, selecciona la información sobre el tema que vas a escribir. Segundo, organiza la información. Tercero, distribuye en párrafos y oraciones. Cuarto, utiliza la estructura adecuada para cada tipo de texto. Quinto, los elementos no deben contradecirse ni implícita ni explícitamente. Entonces, fíjense que esto guarda relación con lo que les estaba mencionando, ¿no? La organización de las ideas en los párrafos. Y ahí no nos hablan de los conectores, pero los conectores son esenciales. Cuando yo empiezo un texto, pues lo hago de alguna manera. Cuando lo quiero desarrollar, puedo decir además, a continuación, si quiero quiero hablar de una idea que se opone a la anterior, digo, sin embargo, aunque, no obstante, ¿sí? Los conectores son primordiales en la organización coherente de un texto. Cohesión. Primero, establece una relación entre una palabra, que suele ser un pronombre, y otra que se encuentre en el texto. Segundo, elipsis. Se eliminan palabras o expresiones para evitar la repetición. Tercero, sustitución.
un término o una expresión se sustituye por otra. Cuarto, reiteración de un término, utilizar un sinónimo o una colocación. Quinto, utilización de conjunciones y de conectores. Sexto, mecanismos gramaticales. Tiene que haber concordancia entre los sustantivos y sus artículos, pronombres y adjetivos y entre sujeto y verbo. Bueno, y como les decía, pues acá nos menciona básicamente como unos fenómenos que suceden en la escritura, pero que no son tan frecuentes cuando ustedes van a escribir, que la elipsis, que la sustitución. Por ejemplo, la sustitución, a veces uno escribe y dice, por ejemplo, Juanita fue a la tienda, Juanita compró unas galletas, Juanita de regreso se cayó, Juanita llegó a su casa. Para no decir tantas veces Juanita, porque es repetitivo, yo empiezo a sustituir ese sustantivo. Entonces ya digo, Juanita fue a la tienda, ella compró unas galletas, luego caminando se cayó y aquella niña llegó a su casa, ¿sí? Entonces yo ya cambié por pronombres, por otras palabras, el sustantivo Juanita, ¿sí? Para que no sea reiterativo. Acá pues nos definen, pero con ejemplos uno entiende mucho mejor qué es lo que nos están tratando de decir, ¿sí? Yo les digo, hagan sustitución. Si les doy un ejemplo, para ustedes es más fácil, ¿sí? Entonces, revisen esta información de cada uno de los OVAs. Voy a cerrar esta. Me interesaba ver cuál era la de coherencia y cohesión. Y la del podcast, pues como es un podcast, me parece que cuando tengan espacio lo escuchen y hagan anotaciones Escuela de Ciencias Sociales. de lo que les mencionan ahí. Pero vamos a escuchar un apartado porque sí me interesa también que se vayan con una de las ideas, sino que no me permite ya. Artes y Humanidades. ¿Cómo realizar un podcast narrativo? Objetivo de aprendizaje. Comprender la importancia del podcast como producto digital e identificar los elementos clave y la estructura para desarrollar un podcast narrativo. El éxito de un podcast depende del compromiso y la valentía creativa. Eric Nuzum. Introducción. Hoy en día, con el auge de Internet y las herramientas digitales, es evidente que los hábitos de producción y de consumo mediático se han transformado. En ese sentido, encontramos distintas formas de producir y compartir historias que le pueden interesar a diferentes públicos. Una de ellas es el podcast. ¿Qué es un podcast? La palabra podcast es producto de la unión entre las palabras pod, personal on demand, y broadcast, transmisión. Es un producto sonoro que usa elementos del lenguaje radiofónico, voces, música, efectos de sonido, silencios, el cual se transmite y comparte a través de plataformas digitales. Bueno, acá nos dan una información pues sobre el podcast, pero múltiples tipos y formatos de permítanme, es que quiero avanzar para que podamos... podcast, no me deja. entre los que se encuentran los conversaciones. Que quisiera ver lo relacionado. Bueno, dejémoslo avanzar. De entrevista, noticiosos, audiolibros y narrativos. ¿Qué es un podcast narrativo? Es un podcast que se fundamenta en relatar historias, donde se transmite al oyente un mensaje a través de la narración de sucesos, ficticios o reales, que crean conexiones emocionales o reacciones determinadas en dicha audiencia. ¿Qué debo tener en cuenta para desarrollar un podcast narrativo? Número 1. La historia. Piensa en narrar una historia atractiva para tu audiencia, que despierte sentimientos y emociones. Puedes contar la historia de tu propia vida o una parte de ella, la cual puede resultar muy interesante y llamativa. Ten en cuenta el arco narrativo de la historia. Desarrollo de la estructura en 3 momentos clave: inicio, nudo o conflicto y desenlace. Número 2. Los personajes. El o los personajes son aquellos que atraviesan toda la historia, evolucionan y se enfrentan al conflicto o desafío planteado. Tienen características físicas, sociales, ocupacionales, económicas, de poder, entre otras. Puedes incluir sus diálogos e interpretarlos. Sin embargo, tú puedes ser el narrador o contar todo en primera o en tercera persona. Bueno, entonces
Fíjense que nos están mencionando los mismos elementos que hablamos de la narración, pero en este caso van a estar aplicados hacia el podcast. Señora. Ay, qué pena, es que tengo otros CIPAS. ¿Me puedo retirar ya? Es una explicación Sí. de una tarea. Bien. Franci, bueno, no sé si tengas alguna duda antes de irte, si quieres hacer alguna pregunta. No, profe, yo tengo claro porque yo ya estuve leyendo y analizando parte de la tarea y sé que va con un quiz de 115 el puntaje, entonces ya tengo más o menos idea. Bueno, Franci, entonces cualquier cosa, recuerden que por Teams me pueden contactar y Listo. tener en cuenta pues la información que les envié de CIPAS de que va a haber este viernes. Bueno. Listo, sí, señora, profe, muchas gracias. Hasta luego, Bueno, gracias. hasta luego. Bueno, pues yo retomo esta parte. Bien, lo que estábamos viendo de Lobo, pues nos menciona los mismos elementos que yo les he mencionado del texto narrativo, pero todo enfocado hacia la elaboración del podcast. Entonces, si ustedes no lo tienen claro, entonces sí les recomiendo que consulten y escuchen y pues hagan unas anotaciones así de ideas principales o de ciertos conceptos que ustedes no entendieron para que lo tengan presente en el momento de presentar el cuestionario. Y recuerden que el cuestionario está en la parte final, ¿no? Donde dice fase 2, texto descriptivo. Acá les dice cuándo se cierra. Son 20 preguntas, tienen 60 minutos y tienen 2 intentos permitidos. Recuerden que si ustedes hacen los 2 intentos, prevalece la nota más alta. Acá a ustedes les aparece otra opción, que es como empezar cuestionario o iniciar cuestionario y arranca, ¿sí? Eligen la opción correcta de las 20 preguntas y al final dice enviar intento y ustedes lo envían y al rato o en ese instante ya pueden revisar cuál es el puntaje que ustedes obtuvieron. También recuerden que acá en esta opción del costado derecho, perdón, costado izquierdo inferior, pueden revisar sus calificaciones. Sí, a mí acá me aparecen las calificaciones de todos los estudiantes, ¿sí? Pero en el caso de ustedes, les van a aparecer la calificación que tienen en cada una de las fases. Entonces también revisen para que puedan saber cuál es el puntaje total en su curso. Acá, por ejemplo, no, en esta barra no me deja ver, pero acá al final, ustedes ven el promedio total del curso, ¿sí? Para que también tengan una idea. Igual en la barra de progreso, yo ya centralicé la actividad, entonces a ustedes en este momento pues ya le aparece la nota que tienen en el curso. Bueno, entonces voy a dar un espacio para preguntas, inquietudes y demás. Veo que Ana Yasmín, ¿qué pregunta tienes? Buenas tardes, tutora. Profe, mi pregunta es esto, ¿es como tal de la estructura del texto narrativo y descriptivo o nos van a poner como el anterior? ¿Y cómo fue el anterior? Profe, pues el anterior cuestionario donde pues uno lo ponían a analizar a una sola respuesta correcta, o sea, era como tal, todo estaba en el texto. No sé si me hago entender. Ese cuestionario es sobre la estructura como tal, o sea, de todo lo que nos han puesto ahí, de los referentes bibliográficos, o ya como tal uno va al punto de analizar un texto y dar respuesta correcta sobre la pregunta que nos dan. Sí, bueno, ya te entendí. Recuerda que la fase 1 se llamaba conocimientos previos, entonces esa fase tenía que ver con conocimientos que ustedes ya saben, pero les daban párrafos donde estaba la información, ¿cierto? Y ustedes respondían a partir de esa información. Acá hay unas preguntas que tienen esa estructura, pero los temas que se abordan son los que yo tomé hoy. Texto descriptivo, tipos de descripción,
texto narrativo, coherencia y cohesión, ¿sí? El del podcast tiene que ver con el texto narrativo, con los elementos del texto narrativo. Pero recuerden que las preguntas del cuestionario tienen una cita textual, ¿sí? Cuando vienen con información específica de un autor. Entonces, cuando vienen así, hay una pregunta relacionada con esa información. Entonces, por eso es importante que tú revises los recursos y tengas presente esta información. ¿Sí te quedó claro, Ana? Bueno, Dana Sofía, ¿qué pregunta tienes? Profe, pues mi pregunta, bueno, mi duda es que yo ya hice el cuestionario y pues yo te escribí lo que me pasó con respecto a una respuesta. No sé si para ello haya solución o no. Sí, Dana, yo también te respondí, hoy la revisamos con el ingeniero y efectivamente estaba repetida la respuesta correcta. Entonces, si en tu caso diste pues en la que estaba como incorrecta, em, lo que puedes hacer es hacer el segundo intento y hay una posibilidad de que te vuelva a salir esa pregunta o no, porque recuerda que las preguntas son aleatorias. Entonces, puede que en el segundo intento te salgan unas que ya te habían salido y otras que no, ¿sí? Porque pues el cambio ya no lo podemos hacer porque yo no alisté el curso, ¿me entiendes? Yo soy la directora, pero el curso ya estaba listado, pero yo ya hice la corrección a partir porque hubo otro estudiante que le pasó lo mismo. Entonces, hicimos la corrección. Entonces, yo lo que te sugiero, Dana, es que hagas el segundo intento pero va a pasar eso. Puede que te salga esa pregunta, puede que no. Porque yo tengo que preguntar en el caso de que te vaya mejor. O sea, hay que ver si en el segundo intento te va mejor o no. Que la idea es que te vaya mejor, ¿no? Si no Sí, te va claro, profe. mejor, entonces yo hablo a ver qué posibilidad hay de que yo pueda cambiar alguna nota, pero no, hasta donde sé, no creo que lo pueda hacer en un autodirigido porque es una calificación automática. Bueno, Ah, bueno, entonces profe. preséntalo, me cuentas cómo te fue, porque pues ahí habría que ver si te bajo o te subo un punto. Y si no, pues vemos si yo puedo hacer ese cambio, pero pues aún no lo sé, tendría que consultarlo. Entonces te recomiendo eso, ¿listo? Bueno, profe, muchas gracias. Vale, con mucho Profe, gusto. qué pena interrumpirlo. Claudia. A mí la vez pasada me pasó lo mismo que le pasó a la compañera Ana, pero con el examen primerito. Yo estaba segura que Sí. mi examen, o sea, no me quedó tan malo y no entiendo por qué me las calificó mal. Cuando lo volví a repetir, casi me salieron las mismas y marqué las mismas respuestas y esta vez me quedaron buenas. Entonces, pues yo en ese momento estaba muy ocupada, sinceramente, y se me pasó, no estaba como muy enterada todavía de ti, como nuestra tutora, para escribir. Y por eso es que respecto al examen que sigue yo tengo como temor. O sea, yo he leído, he mirado las veces, pero me da hasta miedo hacer ese examen porque imagínense, son 2 intentos y si vuelve y me pasa lo mismo y esta vez también me califica malo, allí qué se hace. Sí, no, lo que ocurrió fue en el segundo y fue que se repetía una respuesta. O sea, era la misma, pero obviamente una daba como correcta y otra como incorrecta. Ya como les indiqué, hoy lo corregimos con el ingeniero porque Dana y otro compañero ya me habían escrito por Teams. En el primero no hay ningún asunto por corregir. No hay ninguna, esa revisión también yo ya la hice y voy a hacer la de los demás cuestionarios antes de que se publique, pero sí fue en esa prueba, que fue en esa prueba la que ocurrió, no en la 1. Eh, por eso les digo que les recomiendo, digamos, o sea, no queremos obviamente dejarlos solos en estos cursos autodirigidos, pero pues sí depende mucho de la lectura que ustedes hagan de los textos y de los temas que yo les mencioné, ¿sí? Para que los tengan en cuenta.
porque esa es la información que les va a aparecer ahí. Pero también hay una ventaja que mencionaba anteriormente, no sé si fue Ana Yasmín, que las preguntas muchas veces están relacionadas con lo que se da, con la información que se da en la pregunta, ¿sí? Entonces ahí ya depende del grado de comprensión lectora que ustedes tengan. Por eso hice hoy este ejercicio inicial, porque esta es una forma de afianzar las habilidades de comprensión lectora, ¿sí? Y me gustaría pues poder hacer más sesiones como estas. Por eso envié lo de los CIPAS, porque todo eso fortalece las habilidades. Entonces, si pueden asistir, por favor, no dejen de hacerlo y yo les sigo enviando información sobre esos encuentros. Bueno, no sé si era Muchas Claudia quien tenía, con mucho gusto, Laura. No sé si era Claudia quien tenía una pregunta. Sí, es Claudia. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está? Profesora, lo que pasa es que yo entré un poquitico tarde a la reunión y no sé si ya habían abordado un tema en el que yo estaba revisando la guía y decía que había que responder 2 cuestionarios. Uno es similar al que respondimos la primera actividad, ¿verdad? Pero el otro cuestionario, ¿cuál es? Yo estuve haciendo un recorrido, ¿sí? Y había en una parte, creo, no sé exactamente en qué parte, había un recorrido donde tú ibas contestando unas preguntas y ahí mismo se las iban calificando, ¿no? ¿Es ese cuestionario al que se refiere? Ah, ese es el centro de recursos, ¿sí? Sí. Esas son actividades libres y forma parte del segundo recurso Sí. bibliográfico que forma parte de la UNAT. Yo les estaba dando como el paso a paso para que entraran a donde hay actividades, ¿sí? Porque lo demás es como institucional, como información, pero esas actividades son más de comprensión lectora, ¿sí? Eso es opcional. No es, Ok, no es porque es que necesario, pero me perdón. parece chévere que lo hagan. Ok, sí, pero es que en la guía, profesora, doctora, le iba a decir, discúlpeme, profesora, en la guía decía que había que responder 2 cuestionarios, ¿sí? Entonces yo me refiero, ¿hay algún cuestionario adicional al que hay que enviar? Digamos, el que uno contesta y lo califican automáticamente, ¿hay otro adicional? ¿O era en ese recurso que uno estaba en la actividad? Lo que pasa es que no puedo abrir la guía porque tengo pues un problema con el computador, si no, pues le decía en dónde estaba eso, profe. Sí, pues de hecho acá estoy compartiendo pantalla porque me parece curioso que lo menciones. Mira, vamos a ver toda la guía, acá yo lo estoy compartiendo. Entonces, mira, se escribe, acá es la descripción de la fase. Mira, primer paso, sílabus, esto fue lo que vivimos ahorita. Paso 2, recursos educativos. Mira, este es el artículo de los cuentos que les expliqué, que lo leyeran. Luego dice recurso 2, Centro Virtual de Escritura, Lenguaje de Expresión. Este es el que les mostré, donde hay actividades para hacer, que es el que me preguntaste si era el segundo cuestionario. No, esto es opcional y estas son actividades para afianzar la comprensión lectora. Luego viene el OBI, texto descriptivo, que es un video que alcanzamos a escuchar también. Luego viene el de cómo realizar un podcast, que no lo escuchamos todo. Y luego viene el de coherencia y cohesión, que sí escuchamos todo el OVA. Y el último es de texto descriptivo, que trae pues básicamente la misma información del OBI. Luego dice otro recurso educativo que deben explorar, y acá ya se acaba lo de recursos educativos, ¿sí? No hay nada más. Y no hay Eh, discúlpeme, profesor, estoy perdida, ¿no hay una parte donde dice que había que realizar el cuestionario? sí, mira, entonces hasta acá Sí, vamos en recursos, ¿cierto? Ahora dice paso 3, presentación sí. cuestionario de evaluación de la fase 2. Les dicen cuántas preguntas hay, que son de selección múltiple, y luego vienen las indicaciones finales, que dice Sí. desarrollo de la guía, o sea, esta que acabamos de hacer, desarrollar la guía, que es revisar todos los contenidos bibliográficos. Sí. Había un estudiante que me escribió que no entendía esto de RAC, ¿sí?
Esto Eso, quiere decir profesora. resultado de aprendizaje y quiero aclarárselos porque ahí dije, o sea que ellos no revisaron el sílabus. Porque para quien revisó el sílabus, y esto lo vimos en la Sí. primera sesión, ¿sí? Para quien revisó el sílabus se dio cuenta que ahí están los RAC. Esto es una información nueva porque esto no estaba en las guías anteriores. Sí, yo entiendo que también para ustedes, pues conocer el nuevo material, la nueva disposición de la plataforma es diferente, ¿cierto? Entonces, muchas gracias por la pregunta. Entonces, mira, acá en el sílabus se describe el curso y dice, ¿qué es el RAC? Resultado de aprendizaje. Y acá abajo, miren acá, propósito, RAC. Les dicen resultado de aprendizaje 1 y resultado de aprendizaje 2, 3 y 4. Y cada resultado es un objetivo. Acá van a reconocer el nivel inicial de habilidades de lectura, van en el segundo comprender las características, analizar. A eso se refiere RAC. Ok. ¿Sí? O Es sea, esto. solamente en sí es un cuestionario. Sí. Entonces, mira, acá volviendo, ¿cuáles son las evidencias individuales? Desarrollar la guía, o sea, revisar los contenidos bibliográficos y el cuestionario de evaluación formativa, ¿sí? Que ese sí tiene un puntaje. Y ya, mira, no hay Ok. nada más, ¿sí? De Ok. pronto Listo. acá no revisamos, que sí se me pasó y que les dije que lo íbamos a hacer, pero como lo vimos en la bibliografía no lo hicimos, es el OVA, que está acá. Recurso educativo para el desarrollo de los contenidos, fase 2. Texto descriptivo. Eso fue lo único que no vimos acá, porque lo vimos en los contenidos, ¿sí? Que no se vayan a enredar, que acuérdense que los contenidos aparecen en el sílabus, el OVA también aparece acá, entonces acá vienen tipologías textuales. Este es importante que lo revisen porque habla de todas las tipologías textuales. Perdón, profe, en ese es que hay una serie de preguntas para contestar. Perdón, no te entendí. ¿Me puedes repetir, por favor? En ese OVA es que hay una serie de preguntas para uno responderlas. Bueno, yo les he mostrado cómo son los OVAs. Gracias, Claudia. Miren cómo es un OVA. Un OVA nos trae, primero, objetivo de aprendizaje. Después, la introducción. Después viene una actividad previa, ¿sí? Estas actividades también sirven para que ustedes fortalezcan todas sus habilidades. Por ejemplo, esta dice que hay que arrastrar. Entonces, bueno, las tipologías textuales son categorías que permiten clasificar los textos según su estructura, propósito y estilo. Acá sería narrativa, descriptiva, expositiva, argumentativa y dialogada son la narrativa y así ustedes van haciendo y luego verificar. Tuve 3 de 6. Lo voy a hacer nuevamente. ¿Sí? Hacen estos ejercicios que están en actividad previa, contenido de lo que les acabé de mostrar, que está toda la información, y esta actividad de aprendizaje. Acá, por ejemplo, les dicen, ¿qué tipo de texto se caracteriza por presentar una secuencia de eventos con personajes y un desarrollo temporal? ¿Cuál sería de estos 4? ¿No? ¿Cuál sería? Instruccional, argumentativo, expositivo o narrativo, a partir de lo que vimos hoy. El argumentativo. ¿Vimos argumentativo? No, ¿cierto? Ajá, Narrativo. narrativo. Comprobar. Así es. Porque acuérdense, personajes, un desarrollo temporal, o sea, se refiere al tiempo y al espacio. Personajes es el texto narrativo. Narrativo. Bueno, entonces 110. estas actividades también son importantes que las hagan, pues para que puedan ahí verificar, ¿no? Porque acá, si no está correcta, lo volvemos a hacer. Acá, bueno, no, ya no me aparece, ya no me deja. Cuando sale incorrecta, sí lo pueden volver a hacer.
Acá, ¿cuál es el propósito principal de un texto expositivo? Instruir, informar, describir o persuadir. ¿Qué dicen ustedes? Informar. Informar. Bueno, vamos a ver si es informar, comprobar. Así es. ¿Por qué? Instruir son los textos instructivos como las recetas, los manuales, los catálogos. Describir sería un texto narrativo y persuadir sería un texto argumentativo. Y bueno, nos quedan hartas. ¿Qué tipo de texto utiliza argumentos y evidencias para convencer al lector sobre una idea? Texto argumentativo. Ajá, esta sí está fácil, ¿no? Si quieres detallar las características de un objeto, ¿qué tipo de texto utilizarías? Descriptivo. Se lo vimos hoy. ¿En qué tipo de texto encontrarías una conversación entre personajes? Dialogado. Dialogado. Bien. Entonces, fíjense que, aunque no vimos cosas específicas de los otros textos, hay cosas que se pueden inferir, ¿no? Por ejemplo, no hablamos del diálogo, pero sabemos que eso se da en un texto entre personajes. Bueno, entonces no sé, Claudia, si te respondí a la duda que tenías. Sí, profesora, muchísimas gracias. Vale, con mucho gusto. Entonces, pues voy a detener la grabación